El año en que mis padres se divorciaron fue extraño e incómodo. Discutieron mucho más frente a mí. Algunos días la tensión era tan fuerte que parecía que ambos podrían golpearse y romperse. Cuando terminé la escuela decidieron enviarme a la casa de mis tíos para el verano. Todo esto para que no tuviera que estar ahí durante todos los procedimientos judiciales. Pensaron que me estaban protegiendo de aprender la verdadera razón detrás del divorcio, pero yo lo sabía perfectamente. Durante un par de gritos entre ellos, mamá rompió su vela de unidad y papá la perdió también. Mi padre la abofeteó con fuerza un par de veces y ella se cayó sobre la mesa de café. El estrés y la lesión le hicieron abortar el bebé que planeaban anunciar unas semanas más tarde. Yo lo había escuchado todo. Había llegado a casa temprano de la casa de un amigo y me senté en el porche para esperar a que dejaran de gritar. Cuando escuché algo romperse, entré en pánico y corrí de vuelta a la casa de mi amigo. Cuando me preguntó por qué había regresado, le inventé una historia sobre cómo habían salido y cerraron la casa para que nadie entrara. Más tarde esa semana, escuché a mamá llorar en medio de la noche por perder a mi hermanito. En casa de la tía Laura tenía mucho espacio para deambular y explorar. Ella, junto con el tío Joe, eran dueños de 200 acres de tierras de cultivo y 100 acres de bosque. El tío Joe lo heredó cuando sus tíos fallecieron. Nunca tuvieron hijos, pero él trabajaba en la granja y era como un niño para ellos, así que lo dejaron a él. Añadieron una casa de campo, hicieron un dormitorio adicional y una biblioteca porque a la tía Laura le encantaba leer y planeaba tener un hijo algún día. Durante la primera semana más o menos pasé la mayoría de los días leyendo libros en la biblioteca y no me aventuraba demasiado lejos de la casa. Simplemente ayudaba con las tareas de la granja de vez en cuando, pero solo cuando me necesitaban. Por lo general tenían a un chico mayor al final del camino que hacía las tareas por un poco de dinero. Finalmente me instalé para estar cerca de la granja, así que empecé a deambular un poco más. Algunos días me quedé afuera justo después del desayuno hasta que la cena estaba lista. El pasto era fácil de recorrer y a veces encontraba los restos de viejas vallas y huesos de animales. Un día me encontré con lo que pensé que era el sitio de la granja original que fue derribado hace unos 40 o 50 años antes. Todo lo que realmente quedaba era una valla de piquete muy rota, algunos arbustos lilas y un espantapájaros muy golpeado que yacía en el suelo donde solía estar el jardín. Aburrido de vagar por el pasto, me dirigí a explorar el bosque. Mi primer día fue genial. Vi a una manada de ciervos caminar por el bosque, mordisqueando aquí y por allá. Encontré un gran arroyo con peces nadando en él e incluso vi a un búho atrapar un ratón. De camino a casa, casi me metía en una vieja trampa para osos. Eso me asustó. Usé un palo pesado para presionar el gatillo y se cerró un poco. Estaba demasiado oxidado para cerrarlo por completo. Lo llevé de vuelta y el tío Joe me dijo que los vigilara y que trajera a casa lo que encontrara. Finalmente ellos los llevarían al depósito de chatarra y los entregarían por un poco de dinero en efectivo. El bosque era mucho más divertido de explorar. Vi todo tipo de bichos, conejos, zorrillos, zarigüeyas, mapaches, una variedad de aves bonitas, y a veces me encontraba con verduras y frutas silvestres. Recuerdo que estaba caminando casualmente más profundo en el bosque cuando me di cuenta de que los árboles parecían más pequeños. Eran mucho más jóvenes que todos los demás. Caminé más hacia el centro del nuevo crecimiento y finalmente encontré una pequeña repisa del bloque de hormigón. Caminando hacia el otro lado vi que tenía escaleras que conducían al suelo y una puerta era visible en la parte inferior. Sintiéndome incómodo, decidí irme a casa temprano sin querer molestar a alguien que viviera allá afuera. Le pregunté a Joe al respecto y me dijo que fue abandonada hace mucho tiempo.
Antes de que sus tíos compraran esa sección de la propiedad, el hombre que poseía era una persona muy paranoica. Excavó su propio refugio antibombas temiendo algún tipo de ataque. Además, no confiaba en que las empresas de construcción la construyeran correctamente. Su casa fue la que fue derribada en el pasto. El bosque estaba al sur de la casa. Pensando más en ello, me di cuenta de que estaba al sur de la antigua granja con la que me encontré. La tía y el tío de Joe derribaron la casa ya que estaba en mal estado de cualquier manera, y se topó con el refugio antiaéreo cuando trabajaba en la granja. Sintiéndome menos perturbado por el refugio, le pregunté si estaba bien mirar por allá abajo. Joe estuvo de acuerdo diciendo que la estructura estaba muy bien construida, y después de la cena me ayudó a encontrar varias linternas para ayudar a iluminar el lugar. Bromeó diciendo que probablemente no debería comer nada de lo que tenía allá abajo, pero si encontraba algo interesante debería traerlo de vuelta a la superficie. La tía Laura, por otro lado, dijo que definitivamente trajera los libros si encontraba alguno. A la mañana siguiente estaba muy emocionado por explorar el refugio. Bajé por mi desayuno, tomé el almuerzo que Laura empacó para mí y salí con una mochila llena de linternas. Encontré el sitio lo suficientemente rápido. Respiré hondo para calmar mis nervios. Luego bajé los escalones y empujé contra la puerta. Me tomó un poco de fuerza, pero finalmente la abrí. Me quedé ahí parado durante un minuto, abriendo y cerrando la puerta para aflojar un poco más las bisagras. Y luego encendí una linterna y la colgué justo dentro de la entrada. Desde ahí pude ver un pequeño pasillo que se abría a una habitación más grande, pero la luz no era suficiente para ver más allá de la puerta. Encendí otra linterna y me di la marcha hacia la habitación más grande. Debió haber sido de al menos unos 10 o 15 pies. Había una larga mesa que se sentaba contra la pared. Habían otros 2 estantes y la última pared tenía otra puerta. Terminé colgando 2 linternas solo para iluminar la habitación decentemente y empecé a mirar más a mi alrededor. En los estantes habían docenas de latas de comida, así como cajas de comida en polvo y kits de emergencia. Me encontré con una caja con 3 máscaras de gas metida en ella. Decidí que estaban lo suficientemente ordenadas como para recuperarlas. Descargué las linternas restantes sobre la mesa y puse las máscaras en mi bolsa. En la pared sobre la mesa había un mapa del diseño del refugio, lo cual era útil. Parecía que habían 5 habitaciones en total, 3 más conectadas a esta habitación y una más en el pasillo. La habitación más cercana estaba etiquetada como lavatoria, por lo que tenía más sentido para ese diseño. Al final de los otros estantes encontré algunos libros. Parecían ser guías de preparación nuclear y viejos manuales de instrucciones de primeros auxilios. Yo apostaba a que Laura le encantarían, así que los empaqué. Tomé unas cuantas linternas más, encendí una y luego pasé a la habitación de al lado. Esta habitación parecía ser más un espacio de vida general. Había un sofá cubierto de polvo junto con un par de sillones reclinables. En la mesa de café había unas cuantas latas de comida viejas abiertas y una taza de café. Alguien debió haberse quedado aquí hace mucho tiempo teniendo en cuenta la cantidad de polvo en todo. Colgué las linternas y deambulé un poco más. Encontré más libros, algunas novelas ligeras y un par de enciclopedias. En un gabinete había un pequeño conjunto de química, un abaco y algunos libros educativos. Supongo que este tipo estaba listo para continuar la educación de sus hijos si llegaba el día del juicio final. ¡Qué loco! Había un viejo juego de Erector, uno pequeño, así que lo puse en mi bolsillo. Cuando levanté mi bolsa para pasar a la habitación de al lado, me di cuenta de lo mucho que había empacado. Pensando que había pasado bastantes horas aquí tal como estaba, decidí irme a casa. Me llevé las linternas cuando me fui y caminé de vuelta por el bosque, emocionado de mostrar lo que había encontrado.
En cuanto llegué, Laura se absortó instantáneamente en los libros. Joe y yo nos reímos de ello. Examinamos más a fondo las máscaras antiguas y él me contó más sobre ellas. Cuando le mostré el set de Erector, sus ojos se iluminaron y continuó durante 1 hora sobre los sets que tenía cuando era niño. Mientras cenábamos, continuamos hablando un poco sobre el búnker y Joe recordó que había comprado algunas linternas eléctricas, aceite de lámpara extra y mechas adicionales para que no me fuera en la oscuridad si perdía la noción del tiempo. Al día siguiente me aventuré a volver al refugio y volví a llenar las linternas que usé antes de volver a encenderlas. Pasé más allá de la sala de estar a lo que parecía ser la cocina. Un fregadero crudo se sentó sobre un cubo que supuse que retendría las aguas residuales hasta que pudieran tirarlas. Varias cajas de combustible para estufas de campamento estaban intactas debajo de una mesa de metal. Ciertamente no era una cocina gourmet. Había una pequeña nevera tomando una esquina, pero no era eléctrica. Miré dentro para ver una piscina de agua estancada y de mal olor. Cerrando rápidamente la tapa, noté 2 puertas para elegir. Le eché un vistazo de lado a cada una y vi que era un pasillo, así que debía volver al baño. No estaba realmente interesado en el agujero de caca del refugio, así que pasé a lo que terminaba siendo la parte del dormitorio del refugio. En él habían 2 camas tomando una pared, una cama doble para los padres y una cama individual para el hijo. La cómoda del lado de los padres estaba vacía, aparte de un cambio de sábanas en el cajón inferior. La cómoda del chico parecía ser la misma, pero cuando cerré el pequeño cajón superior sonó extraño. La volví a abrir y miré con un poco más de cuidado por dentro y me di cuenta de que no era tan profundo como debería hacerlo. Quité el fondo falso y encontré lo que parecía ser un diario barato encuadernado en cuero, un rosario y una pequeña Biblia. Puse el rosario y la Biblia en mi bolso, pero el diario fue lo que más me llamó la atención. Me senté en la cama y hojeé las páginas rápidamente. Estaba un poco polvoriento, amarillo y algunas páginas estaban rasgadas. El cuero estaba desgastado y rayado con algunos agujeros aquí y por allá. Intrigado, volví al principio del libro y empecé a leerlo. 17 de mayo de 1965. Mamá y papá están peleando de nuevo. Ella odia su paranoia, sigue llamándolo chiflado, y él está amenazando con dejarla a los comunistas de nuevo. Ojalá se divorciaran, pero ni siquiera lo consideran. Los padres de Johnny se divorciaron y están bien. Su padre incluso está hablando de volverse a casar, porque no pueden ser como ellos. Finalmente conseguí que mi papá me mostrara cómo disparar el arma. Mamá odia la idea de que maneje un arma, pero si voy a unirme al ejército algún día debería saber cómo hacerlo. Papá tiene razón sobre ella a veces. Ella es una partidaria liberal hippie quejándose de la paz y el amor, ignorando las realidades del mundo. No puedo esperar a cumplir 18 años y poder unirme y alejarme de esta horrible casa. De mayo de 1965. Papá me atrapó aquí de nuevo. Él lo hizo muy bien. Dice que no debería venir aquí y que podría contaminar el lugar. Se acerca el verano, así que estaré ocupado con las tareas de la granja si no puedo conseguir un trabajo en la ciudad. Esperemos que la farmacia siga buscando ayuda para el verano. Realmente necesito salir de aquí. 4 de julio de 1965. Papá le hizo estallar a mamá por golpearle la boca de nuevo. Ella llamó a la policía y ahora hay un gran problema. Él es un borracho malo y ella lo sabe. Y él siempre estará borracho en las vacaciones. A veces puede ser un maldito depravado. 12 de septiembre de 1965. La escuela comenzará pronto. No he visto a Johnny desde que su padre y la nueva chica de su padre lo llevaron a California. La última vez que hablamos, dijo que iba a ver el parque que construyó Walt Disney. Espero que tenga un par de fotos. No puedo esperar a escuchar lo divertido que es ese lugar. Ese será el tema de conversación en la escuela durante todo el año. 29 de abril de 1966.
La nieve enterró el refugio, así que estuve atrapado en la casa todo el invierno. Odio escuchar a mis padres pelear. Ahora están el uno al otro casi todo el tiempo. Papá me dio un ojo morado cuando sugería el divorcio. Estoy tan harto de esto. Solo 3 años más y podré marcharme de aquí para siempre. 11 de junio de 1966. Pensé que había visto a alguien aquí abajo cuando entré, pero debió haber sido mi imaginación. Espero que la cama sea cómoda. Voy a acampar aquí un par de noches. Le dije a mamá y a papá que iba a ir a casa de Johnny, pero él está con su nueva madre al otro lado del estado ahora mismo. Su padre se volvió a casar y se fue de luna de miel. Solo necesito salir de casa. Noche tras noche de peleas me está volviendo loco. En cuanto terminé de leer eso, la luz sobre mi cabeza parpadeó y me sorprendió. Debió estar sin aceite. ¡Carajo! Miré a mi alrededor y vi que estaba en casi completa oscuridad. Encendí una de las nuevas lámparas y volví a llenar las otras linternas cuando salí del refugio. Probablemente me perdí la cena. No debería haber perdido la noción del tiempo de esa manera. Caminar a casa en la oscuridad es extraño. No me había quedado fuera después del anochecer aquí antes. Pude ver luciérnagas en el pasto y la tenue luz de la casa mientras caminaba por el maizal. La tía Laura recalentó algo de comida para mí cuando entré. Yo les conté sobre el dormitorio y el refugio. Cuando saqué el rosario y la Biblia me di cuenta de que había dejado el diario en la cama. Sin embargo, no pude pensar demasiado en ello. El tema cambió de repente cuando Joe y Laura recordaron que tenían noticias para mí. Mamá había llamado, ella y papá no estaban bien. Su última pelea resultó en que ella se quemara la cara y papá está en la cárcel durante toda la noche. Ella llamó para decírselo a Laura, pero no tenía la intención de que yo lo supiera. Sin embargo, mi tía Laura odiaba que mantuviera la situación tan secreta para mí, así que sintió que valía la pena contármelo. Le dije a ella y a Joe que sabía mucho más de lo que mis padres sabían, pero aún así me sentía deprimido por lo que había sucedido. Al día siguiente tomé comida extra y decidí quedarme a dormir en el refugio. Joe salió conmigo y me explicó más de las características del refugio. La radio instalada en la pared, los ventiladores de ventilación, las tuberías que condujeron a las rejillas por encima de la puerta de entrada. Incluso revisamos el baño y estaba sorprendentemente limpio. Después del mediodía él volvió a casa dejándome solo en el refugio. Dejó un walkie-talkie para que pudiera llamarlo si había problemas. También tenía las otras linternas. Volví al dormitorio y me acosté en la cama para leer más del diario. 12 de junio de 1966. Creo que alguien podría estar aquí en los maizales. Escuché ruidos que no eran de ningún animal que conozca por aquí. Es la 1 de la mañana y si intentan entrar aquí les voy a disparar, lo juro. Probablemente es solo un hippie fumador perdido en el bosque. También hay un grupo de mariquitas llegando a la ciudad hace unas noches. 12 de junio de 1966. Deambulé un poco por el camino para eliminar el tiempo. Es bastante aburrido aquí, pero encontré un arroyo en el que puedo pescar a finales de este verano. También encontré este extraño agujero en el suelo. Probablemente alguna guarida de bichos, pero parecía que se había ido directamente hasta abajo. También olía medio raro, como si alguien hubiera tirado perfume apestoso allá abajo. De junio de 1966. Leí algunos de los libros que papá dejó aquí abajo. Es un poco aburrido, pero así pasó el tiempo. Ahora sé los conceptos básicos de los primeros auxilios. Eso tiene que ser bueno para mí, ¿no? 13 de junio de 1966. Probablemente debería irme a casa más tarde hoy. Escuché más ruidos extraños durante la noche, no puedo dormir bien. Empiezo a preguntarme si tenemos ocupantes ilegales en el maizal en algún lugar. Puede que tenga que buscar más, tal vez decirle a papá que vi algunos signos de comunistas. Él vendría aquí corriendo con su escopeta lista. En ese momento vi que la página estaba rota y los siguientes parecían faltar. Esto era extraño, pero bueno, esto es bastante viejo.
27 de agosto de 1966. Estoy demasiado asustado para escribir esto en casa. Me temo que mi papá me atrapó y se asustó, gritando sobre las comunicaciones con los bastardos rojos, dándoles mensajes codificados. Salió de esto antes de que mamá le gritara y él se volvió hacia ella. Pasé la noche en la cárcel. Mamá tiene el brazo roto ahora. Solo me sangra la nariz, así que supongo que estaré bien. 28 de agosto de 1966. No tengo ganas de irme a casa. Mamá sabe que estoy acá, pero papá no. Pero quién sabe si mamá hablará con él cuando llegue a casa. Supongo que este lugar hace ruidos extraños por la noche y me asusta un poco. 30 de agosto de 1966. Me he escabullido a la ciudad. Me reuní con Johnny y vi una película. Debería haber elegido algo más que la película de horror, pero estaba muy nervioso para verlo. Caminar a casa por el maizal me hizo bordear gracias a esa tonta película. Mi imaginación me está fastidiando. Sigo pensando que algo me sigue. 31 de agosto de 1966. La policía liberó a papá hoy. Me dirigí a casa para conseguir algo más de comida, pero podía oírlo gritar a 50 pies de distancia. Supongo que comeré algo de comida de emergencia. No se dará cuenta de que falta 1 o 2 latas. Él no es tan paranoico. 31 de agosto de 1966. Hay algo aquí abajo conmigo. Puedo oírlo moverse y juro que sentí su aliento en mi cuello mientras dormía. No sé dónde está, pero no creo que sea humano. No estoy seguro de si volveré a dormir aquí. 1 de septiembre de 1966. Fui a pescar ayer. Traté de calmar mi mente. El día fue lento y me quedé dormido temprano. Me desperté y vi algo que sostenía mi diario. Desapareció antes de que le echara un buen vistazo, pero creo que era un poco alienígena. Era larguirucho y rojizo, con un extraño cuerpo voluminoso. No puedo dejar de temblar. No sé qué quiere esta cosa, pero estaba leyendo mi diario. Dios, por favor, perdóname. Por favor, perdona a mi familia. No sé qué hice para merecer esto. 2 de septiembre de 1966. La policía son tontos, todos ellos. Lo llaman asesinato o suicidio, pero eso no es lo que pasó. Esa cosa hizo esto. Él los eliminó. Eso tiene que ser todo. Papá tenía mal genio, pero no eliminaría a mamá y ciertamente no se eliminaría a sí mismo. Dios, por favor, ayuda. 3 de septiembre de 1966. Intento decírselo a la policía. Traté de advertirles sobre esta cosa, pero no me escucharon. Yo lo volví a ver anoche. Volvió y se sentó sobre mí para despertarme. Yo miré fijamente a eso, esa cosa, y todo lo que vi fue esta boca dividiendo su cabeza redonda. Tenía tantos dientes afilados, tantos en esa sonrisa que me estaba amenazando. 4 de septiembre de 1966. Que se jodan esos cerdos, no escucharán, esos malditos. Estoy a salvo aquí abajo, no pueden arrastrarme al manicomio. No me silenciarán, esto tiene que ser un alienígena, como esa tontería de Roswell. No encontrarán este refugio, no lo encontrarán. El diario terminó ahí y me estremecí de sudor frío. Me sentí sucio por leer esto de repente. Revisé la hora y todavía quedaba luz de día, así que me aventuré a caminar por el maizal. Necesitaba salir del refugio oscuro y tratar de relajarme. Mientras deambulaba por el arroyo, me dije a mí mismo que el libro se había dejado ahí como una broma. El chico debió haber pensado que sería divertido dejar eso allí para bromear con quien compró la propiedad. Fue una broma enfermiza, tratar de, ya saben, asustar a alguien. Vi a los peces nadar durante un tiempo y poco a poco me olvidé de los lácteos y su contenido. Los pensamientos persistentes vinieron y se fueron. ¿Por qué se había dicho loco? ¿Podría ser posible que muriera? Me dije a mí mismo que le preguntaría a Laura y a Joe cuando llegara a casa y me lo quitaría de la cabeza. Cuando llegó el anochecer había puesto casi por completo la historia del diario de mi mente y tenía hambre. Volví al refugio, subí las linternas y abrí parte de la comida que empaqué. Después de comer me sentí bastante cansado, así que me fui a la cama.
Me di la vuelta toda la noche. La cama no era tan cómoda y tuve sueños extraños provocados por ese tonto diario. Los monstruos rojos llegaron a mis sueños y yo me desperté varias veces sudoroso y sin aliento. Al día siguiente llegué a casa y me duché. Luego decidí ir a la ciudad con Joe mientras iba a hacer algunas compras. Por lo general, pasaba todo el día en la ciudad poniéndose al día con la gente, así que pensé que podría usar el tiempo para investigar lo que realmente sucedió en la biblioteca. Entré en el pequeño edificio de ladrillo y un bibliotecario me dirigió a los archivos de noticias de la ciudad. Le di las gracias y luego comencé a revisar los tomos de los escaneos de periódicos. Rápidamente encontré los papeles de 1966 y pasé a los documentos de septiembre. Observé la primera página y mis ojos se abrieron de horror. Pareja encontrada sin vida en casa. Fue el titular. Revisé la historia y vi que el hijo se consideraba desaparecido. Rápidamente encontré el periódico del día siguiente. La policía dijo que era un caso muy feo. Encontraron al hijo, pero se escapó y la policía lo estaba buscando. Al día siguiente, el hijo fue a la estación de policía delirando como un loco y luego se fue de nuevo. La policía estaba en plena búsqueda temiendo que pudiera ser un peligro para la sociedad. Se instaba a la gente a informar si lo veían. El 4 de septiembre no hubo nada. El 5 de septiembre se encontró al hijo en el bosque errante con un arma en la mano. La policía lo detuvo de forma segura y lo hospitalizaron debido a la deshidratación. Leí más y más a través de 2 meses de artículos. La policía determinó que el esposo había matado a su pareja, luego a él mismo y cerraron el caso. Sin embargo, el hijo fue considerado mentalmente inestable e institucionalizado. Algunos informes comentaron que estaba despotricando sobre alienígenas y seres de otro mundo. La casa y el terreno se vendieron a bajo precio y una pequeña historia en la última página de un periódico comentó que la casa fue derribada. Sentí que había una roca en mi estómago mientras viajaba a casa con el tío Joe. No dije mucho sobre el resto del día y Laura me preguntó si estaba bien durante la cena. Le pregunté a mi tío directamente qué le pasó al loco que construyó el refugio. Su cara se cayó y solo me miró fijamente por un minuto. Ellos me hablaron en voz baja del caso y admitieron que la casa fue derribada para que nadie tuviera que vivir en una casa con un pasado tan horrible. Laura comentó que había oído rumores sobre esto, diciendo que el hijo de un oficial de policía dijo que había sangre por todas partes y que habían sido destrozados. Sentí que mi corazón se hundía sabiendo que al menos partes del diario eran ciertas. Pregunté por el hijo y Joe me dijo que desarrolló esquizofrenia y que había inventado todo el caso alienígena. Algunas personas sospechaban que él fue quien eliminó a sus padres por frustración de todas sus peleas. Él vivió en el hospital psiquiátrico durante 20 años antes de ser encontrado en su habitación sin vida por aparente suicidio. De alguna manera se las arregló para destriparse en la noche. Él no tenía ninguna herramienta más que sus manos, pero eso fue suficiente para arrancarse todos sus órganos. Debo admitir que no pude dormir por la noche, siempre me despertaba unas horas más tarde debido a las pesadillas. Joe y yo volvimos al refugio para recoger las linternas unos días después y decidí no volver ahí nunca más. Pasó una semana y empecé a dormir mejor, ya que me obligué a olvidarme del refugio y toda su historia. Recibí la noticia de que papá estaba en casa después de la cárcel y que el divorcio estaba en el tribunal. Todo se terminaría pronto y yo debía irme a casa. Mientras dormía una noche me sentí muy en paz en mis sueños. Soñé con unas vacaciones en la costa este que tomábamos cuando era más joven, sentado en el muelle para ver los barcos. Mamá y papá caminaban un camino para conseguir el helado. Mientras los buscaba por el muelle, vi algo fuera de lugar, algo acurrucándose en el borde de mi visión,
una extraña criatura roja que se giró hacia mí. Vi una sonrisa de dientes y luego mi sueño se volvió negro. Me desperté por la mañana sintiéndome sacudido y enfermo. Después de ir al baño y salpicarme la cara con agua fría, me dirigí a la cocina para desayunar. Ahí vi a Joe con los brazos alrededor de Laura. Ella estaba acurrucada llorando. Ambos me miraron con los ojos llorosos y rojos. Laura empezó a llorar más fuerte. Joe puso sus manos sobre mis hombros y suspiró. Lo siento mucho, chico. Tu madre y tu padre han fallecido. Dicen que tu padre finalmente perdió la cordura y eliminó a tu madre y luego se quitó la vida. Sé que esto es difícil de escuchar, pero estamos aquí para ti. Siempre estaremos aquí para ti, hijo. 3 años y todavía es extraño mirar sus lápidas. Me quedé ahí y sentí que las lágrimas calientes se deslizaban por mis mejillas mientras leía y releía sus nombres tallados en piedra. El ramo de flores tembló en mi mano mientras me arrodillaba para colocarlo entre ellas. Respiré profundamente y les decía lo mejor del otro lado. Luego me puse de pie y me alejé. Los recuerdos del funeral llenaron mi cabeza mientras regresaba a la casa de la tía Laura. Las nubes grises colgaban por encima mientras el sacerdote decía su sermón y los embarcó en el suelo. Los retumbares distantes de truenos recordaron a todos que la fría tormenta de otoño no iba a aguantar para siempre, así que cuando volvimos a la casa el cielo era como de noche, y en el momento en que colgamos nuestros abrigos, las fuertes gotas de lluvia se estuvieron golpeando en el techo. Estuve tan estremecido durante meses que no puedo recordar demasiado. Escuché la noticia de Joe y mi mente se quedó en blanco. No hablé durante días, apenas comía. Tenía ataques de sollozos que duraron horas y horas. Las pesadillas también fueron realistas, pero breves. Esa cosa siempre estaba ahí para convertir mis sueños en horrores. Soñaba con vacaciones, cenas familiares y cumpleaños, y cuando el sueño llegaba a un momento que yo apreciaba, él se deslizaba. Se producía y con una ola de su mano sucia convertía mi visión en una extensión de sangre y gritos. Casi de inmediato me pusieron en asesoramiento, me dieron sesiones de terapia quincenales y durante meses pasé en bicicleta por varios antidepresivos y medicamentos contra la ansiedad. Mis tíos obtuvieron mi custodia, nadie argumentó en contra. Supongo que quedarme en la granja no estaba mal. Al verano siguiente, Joe contrató a un equipo de excavación para desenterrar el refugio. No se lo pedí, en realidad ni siquiera me importaba el lugar, pero él dijo que probablemente era un peligro tenerlo en la propiedad. No lo necesitábamos para nada. Escuché a algunos miembros del equipo preguntarle a Laura si había algún tipo de vertedero por allí. Mientras excavaban el lugar, dijeron que seguían oliendo algo dulce, como el perfume de una mujer. Tomó un mes entero antes de que se retirara y se llenara de tierra. Ahí se plantaron nuevos árboles y han estado creciendo ahí. Pasó un tiempo antes de que empezara a deambular por el bosque de nuevo. Laura convenció a Joe para que tuvieran cabras y les gustaba saltar por las vallas. Yo me encargaba de ir a encontrarlas. Por lo general estaban alrededor del arroyo jugando. A medida que el verano llegaba a su fin, me sentía mejor y con vida. A mediados de agosto es cuando comenzaron los horrores nocturnos. Todas las noches giraba llorando mientras dormía, luchando contra las visiones. Esa cosa me miraba con esa sonrisa horrorosa, burlándose de mí. Todo mientras me retorcía y dormía. Dudé en hablar largo y tendido sobre las pesadillas al psicólogo. Dudaba que pudiera ser que se fueran. A medida que comenzaba el año escolar, los horrores nocturnos disminuyeron y volví a un patrón de sueño más normal. El trabajo escolar me quitó la mente de mi dolor. Nadie en mi clase me hablaba de ello. Sin embargo, todos lo sabían, todos lo susurraban. Halloween se acercaba e hice una mueca al pensar en la ciudad. Todas las máscaras y disfraces me hicieron pensar en esa cosa que me seguía al borde de mis pensamientos. Toda la noche me hacía girar el estómago ahora, solo quería que terminara lo antes posible.
Un par de amigos, los únicos que no giraban la cola cuando me volví loco, siguieron preguntando sobre acampar en Halloween. Sabían que ahora vivía casi rodeado del maizal y el bosque y pensaron que sería muy divertido acampar en un lugar espeluznante, como así lo llamaban. Una semana antes del día en que cedí y obtuve permiso para acampar ahí, mis tíos estaban felices de verme haciendo algo normal. Supongo que yo también debería haber sido feliz. Empacamos más comida chatarra de la que podríamos comer, tiendas de campaña, sacos de dormir, muchas luces y el equipo general para acampar. Era mediodía cuando salimos el día antes de Halloween. Las hojas crujieron y las ramitas se rompían mientras nos acercábamos hacia un claro cerca del arroyo. Había encontrado el lugar en mi primera visita y haría un picnic allí. Había un par de manzanos cerca si teníamos ganas de comer algo que no fuera caramelo o patatas fritas. Cuando montamos el campamento, escuchamos el rugido de un vehículo que se acercaba y pronto vimos a Joe subir en un vehículo de 4 ruedas. Lo había comprado en primavera para moverse por el bosque más fácilmente. Nos dijo que estuviéramos atentos a los coyotes y que no dejáramos que las linternas se acercaran demasiado a las hojas. Nos ayudó a levantar las tiendas de campaña y se aseguró de que supiéramos cómo encender y apagar la pequeña parrilla que trajimos para una fogata antes de salir y dejarnos solos en el bosque. Después de instalarnos en nuestros lugares para dormir, los chicos querían ir a explorar el bosque, así que les mostré a lo largo de algunos senderos menos usados. Eran como niños pequeños de nuevo cuando vimos una pequeña manada de ciervos caminando por el bosque. Ambos saltaron y gritaron cuando un pavo despegó volando. Supongo que no se dieron cuenta de que esos pájaros podían volar. Vimos a los peces nadar en el arroyo durante un tiempo y nos turnamos para ver quién podía saltar mejor al arroyo. Mientras nos deambulábamos de regreso al campamento, se sentían más seguros en el bosque y no se acercaban tanto a mí. No estaba prestando mucha atención. La medicación me hacía sentir un poco extraño, así que salté un poco cuando mi amigo Goff gritó en pánico. Rápidamente me di la vuelta y lo vi saludando un poco y mirando al suelo. Yo lo saludé. Lyle también lo estaba mirando y vi que encontraron otra trampa. Pensé que los habían limpiado todos del lugar, pero supongo que habían perdido algunos. Mientras buscaba un palo decente para activarlo, vi a Lyle saludar a Goff a algo que habían encontrado. Desactivé rápidamente la trampa, que estaba en las mejores condiciones, y metí el palo. Desactivé rápidamente la trampa. Lyle cavó en su bolsillo y sacó una pequeña linterna antes de agacharse y meterla en un agujero. Goff y yo también nos agachamos y la luz parecía ser tragada por la oscuridad. Goff comentó que olía a miel y a flores. Lyle pensó que olía a su tío. Lo miramos un poco confundido y murmuró algo sobre que tenía una condición que lo hacía oler a azúcar. Reflexionamos sobre lo que podría haber hecho el agujero y mientras lo examinábamos tuve una sensación de preocupación. Cuando el anochecer comenzaba a caer, encendimos un fuego y cavamos los perritos calientes que empacamos en una nevera. Abrimos los refrescos y felizmente comimos los perritos calientes medios quemados antes de sumergirnos en algunos pasteles de bocadillos. Goff nos habló de su viaje a Disneylandia y nos hizo prometer que iríamos ahí después de graduarnos. A medida que se oscureció, todos encendimos las linternas que colgaban de nuestro campamento y Lyle decidió que era hora de historias de horror. Estaba tan emocionado que recibió un nuevo libro de historias de horror de su hermana mayor. Ella era avanzada en lo oculto y otras cosas extrañas y siempre le daba regalos geniales. Era un par de años mayor y ya estaba en la universidad, pero la veíamos de vez en cuando. Lyle comenzó a leer el libro con entusiasmo y Goff y yo bromeábamos de vez en cuando. Era casi la medianoche cuando terminó el libro y nos dolía de tanto reír y bromear. Algunas de las linternas exteriores estaban alumbrando, así que las abrimos antes de volver al campamento.
A medida que añadíamos aceite a las otras lámparas y tirábamos un poco más de leña a la fogata, empezamos a sentarnos y a relajarnos más. Como Goff, el adolescente astuto que era, nos sonrió como un gato antes de sacar una pequeña botella de whisky que le había dado su hermano mayor. Lyle y yo estábamos aprensivos, pero nos obligamos a tomar y durante las siguientes 2 horas, los tres estábamos tan tomados. Sintiéndonos mareados, felices y con sueño, rociamos las linternas restantes, pusimos una tapa sobre el fuego y nos retiramos a las tiendas de campaña por la noche. Yo me quedé despierto durante un rato, reflexionando sobre cómo había sido la noche y lo normal que me sentí de nuevo. No sé cuándo sucedió, pero me desperté un poco cuando escuché una tienda de campaña descomprimirse y alguien tropezó. Luego escuché el sonido del agua golpeando las olas y me di cuenta de que uno de los chicos se había levantado para orinar. Me di la vuelta y me sentí cómodo de nuevo y empecé a desviarme cuando escuché susurros. La voz sonaba confusa y me abrió los ojos esperando que llamaran para pedir ayuda de vuelta al campamento. Escuché pasos apresurados y de repente me sentí nervioso. Mi tienda se abrió y Lyle maldijo antes de hurgarse para encontrar la cremallera. Me levanté en posición vertical cuando golpeó mi tienda de campaña y rápidamente agarré una linterna. Goff nos gritó y lo oímos empezar a levantarse. Cuando Lyle abrió mi tienda, le pregunté qué estaba pasando. Él tartamudeó porque había visto algo y se asustó. Pregunté qué tan grande era, recordando las palabras de Joe sobre los coyotes, pero dijo que parecía del tamaño de un ciervo. Goff tropezó y tenía los ojos llorosos. Lyle le contó que lo vio y me sentí peor con cada palabra que hablaba. Era grande como un maldito ciervo, pero caminaba gracioso. Era encorvado como un mono o algo así. Tenía estos brazos largos y delgados con piernas en L. Tenía un pecho en forma de barril y su cabeza era como un huevo o una bola. Yo estaba temblando demasiado y no pude recuperar el aliento. Goff se burló de nosotros, todavía borracho y cansado. Le dijo a Lyle que todavía debía haber estado soñando cuando se fue a miar. Lyle la sintió un poco y pareció calmarse. Luego estuvo de acuerdo con él que era solamente un sueño. Goff tropezó de vuelta a su tienda y yo me senté con Lyle durante un tiempo para asegurarme de que se relajara. Después de unos minutos me miró con los ojos bien abiertos y admitió que tenía demasiado miedo de volver a su propia tienda de campaña. Le di palmaditas en el hombro y lo dejé entrar en mi propia tienda de campaña y ambos dormimos inquietos hasta la mañana siguiente. Era casi al mediodía cuando todos nos levantamos y Goff era sin duda el peor de todos nosotros. Hablaba solo con gruñidos y gemidos y apenas abrió los ojos. Lyle y yo, por otro lado, estábamos lo suficientemente alertas como para darnos cuenta de que algo había comido gran parte de la comida durante la noche. La nevera se volcó y las mochilas se abrieron con los paquetes esparcidos por todas partes. El campamento había terminado de manera efectiva, así que limpiamos, empacamos el equipo y comenzamos la larga caminata a casa. Las duchas calientes se sintieron maravillosas y una comida caliente tranquilizó nuestros estómagos. Goff y Lyle se fueron esa tarde y a medida que pasaban la noche me puse a leer otras de las novelas de fantasías de Laura en un esfuerzo por ignorar lo que había pasado. El invierno pasó bastante sin incidentes. Llegó la primavera y se fusionó con el verano, y a medida que se acercaba el otoño, visité las tumbas de mis padres. Ahí fue cuando marqué el comienzo del mes con los horrores nocturnos. La escuela fue sin problemas. El tiempo pasó y finalmente me consideraron lo suficientemente bueno como para no ser medicado más, y me sentí mejor con la vida, cada vez mejor.
Antes de darme cuenta, me postulé a la universidad y celebraba mi día de edad adulta oficial. Mientras asistía a clases universitarias, hice algunos nuevos amigos que se burlaron de mí sin descanso cuando se enteraron de que nunca había tenido novia. Comenzaron los semestres del invierno y decidí tomar una clase de arte para cumplir con los requisitos de crédito y pensé que podría ser divertido. El primer día de clase, una chica vestida de negro me sonrió y me saludó. Estaba confundido, pero ella era bonita y parecía lo suficientemente amable, así que me presenté. Resulta que es amiga de un amigo mío y sabía un poco de mí. La pasamos bien y pasamos la mayoría de las clases sentados uno al lado del otro hablando mientras trabajábamos en diferentes proyectos. Admitió tener un leve interés en lo paranormal y cuando le pregunté si le gustaban todas las cosas góticas, se rió y agitó la cabeza. Le gustaba usar colores oscuros porque se ajustaba a su tez y básicamente me mostró un par de fotos de ella con ropa floral y brillante. Solo diré que estoy de acuerdo en que ella use los colores más oscuros, esos le quedan mucho mejor. Mis tíos estaban encantados de conocerla y me sentí más normal de lo que me había sentido en años. Llegó la primavera y las clases llegaron a su fin, pero nos quedamos cerca. Unas cuantas veces al mes conducíamos a una ciudad más grande y visitábamos el centro comercial o el teatro. Un día nos encontramos con Lyle y nos dijo con entusiasmo que deberíamos echarle un vistazo a la nueva tienda de su hermana en la calle principal. Deambulamos en el centro de la ciudad y después de un poco de búsqueda encontramos la pequeña tienda que su hermana Agatha había alquilado. Era una pequeña cafetería con un ligero toque gótico. En la parte de atrás tenía una pequeña sección de lo oculto donde hacía lecturas de tarot y aura o bendiciones, ya saben, de Wiccas. Nos detuvimos con Agatha, pero no era lo que esperábamos. Pensamos que haría todo lo posible para ser oscura y misteriosa, pero en realidad fue muy amable y sonreía mucho. Mi amiga aceptó que le leyeran su aura y ambos me metieron en ello también. Mientras me sentaba en el taburete con los ojos cerrados, me dijeron que despejara la mente. Todo estuvo tan tranquilo durante un minuto. Luego, Agatha hizo un ruido de casi un lloriqueo y abrí los ojos para ver su mueca. Dijo que mi aura era de color azul pálida, pero se puso roja antes de desaparecer. Parecía preocupada y me preguntó si algo me estaba molestando. Julia también estaba preocupada y pensé que mi cara se había torcido con pensamientos desagradables. Pensé que ambas eran dignas de mi confianza, así que les pedí que se sentaran y les conté sobre el fallecimiento de mis padres. Por el momento dejé fuera el demonio y el diario, pero les conté sobre el búnker. Se sentaron en silencio durante un rato y luego Julie vino a abrazarme. Tenía lágrimas en los ojos y me sentí un poco mal por hacerla tan triste. Agatha cerró la tienda por la noche y nos hizo un poco de café. Ella me preguntó si alguna vez me había encontrado con algo extraño y pensé un rato antes de comentar sobre el diario que leí. Ella asintió y parecía despreocupada y perdida en sus pensamientos. De repente, su frente se enfureció mientras le conté sobre el contenido y luego lo que aprendí y vi de los periódicos. Creo que podría saber de quién están hablando. Vamos, volvamos a casa. Mientras nos llevaba a la casa de su familia, nos habló de un tío que estaba en un asilo. Le escribía cartas a su padre contándole todo tipo de cosas locas, alguna historia sobre un monstruo alienígena vagando por el bosque y que podría contarnos más sobre lo que verdaderamente ocurrió. Ella nos presentó a su padre y él fue bastante jovial al conocernos. Agatha no perdió el tiempo y le preguntó directamente sobre el tío Kenneth. Él se rió un poco y luego nos llevó a su estudio donde desenterró una vieja y polvorienta caja. En ella habían docenas de cartas y algunas fotos crudas. Nos dijo que él y Kenneth solían ser bastante cercanos, que trabajaban juntos en la granja todos los veranos hasta que sus padres fallecieron. Después de lo sucedido, no escuchó una palabra de él hasta un año después, cuando se le permitió enviar cartas. Escribieron de un lado a otro durante años, hasta un par de años antes de que se quitara la vida. El padre de Agatha nos dijo que Kenneth creía que algún monstruo alienígena había eliminado a sus padres y que ahora estaba vagando básicamente por el bosque. Fue tan convincente en sus palabras que al principio
principio su padre le creyó, así que salió a la granja un verano y acampó durante un mes. Puso trampas y vagó con la esperanza de atraparlo. Después de atrapar numerosos ciervos y decapitar a un zorro, se dio por vencido y le escribió a Ken que no había nada en esos bosques. Mientras él hablaba, Julie revisó las fotos y me las mostró. Supongo que empecé a asustarme un poco más de lo que pensaba. «Oye, hijo, ¿estás bien?» Levanté un poco la cabeza y miré al hombre sin vida a los ojos, y él debió haber visto el horror en mi cara. Julie me frotó los hombros y Agatha parecía asustada. Su padre simplemente dijo: «Tú lo viste, ¿verdad?» Yo asentí lenta y deliberadamente y tragué con fuerza antes de hablar. Le dije que después de terminar de leer el diario empecé a tener pesadillas y visiones de esa misma criatura. Poco después mis padres fallecieron y ahora creía que no era, un lunático como lo había dictaminado la policía. Me sacudí mientras les decía que esta era la primera vez que realmente le contaba a alguien la historia completa, y estaba tan crudo al respecto después de todos estos años. Todos empezamos a actuar como si Agatha estuviera loca cuando sugirió que volviéramos a cazar la cosa. Ella argumentó que ahora teníamos algún conecte con él y que probablemente podríamos atraparlo y destruirlo ahora. Su padre le dio el avión por ser inmadura y ridícula, pero Julie dijo en voz baja que también nos podría eliminar. Admití que no quería tener nada más que ver con esas cosas, que quería olvidarme de ella por completo. Hablamos en círculos sobre ello durante horas y horas, discutiendo sobre lo que era mejor hacer antes de que estuviéramos demasiado cansados para lidiar con ello. Mientras nos despedíamos, el padre de Agatha me metió algo en la mano. Era un sobre doblado. Lo embolsé por el momento y condujimos de vuelta a donde estaba aparcado mi coche. Me llevé a Julia a casa y le prometí que no cazaría al demonio antes de irme a casa. Me acosté en la cama y pensé si era correcto hablarles de la criatura o no. Saqué el sobre doblado, lo abrí y una pequeña cosa de metal cayó sobre mi pecho. Me senté y lo vi mejor. Era un colgante de cobre oblongo con varios símbolos desconocidos en él. Estaban atados a una pulsera de cuero desgastada. Había una carta amarillenta con ella y la desplegué para ver qué era lo que decía. «Te envío esto con la esperanza de que tal vez te ayude. No sé cómo hacerlo o cómo está conectado, pero lo descubrí allá afuera. Después de que mis padres fallecieran, después de que fueran eliminados, fui a buscar a esa alienígena. Me encontré con el agujero con olor a perfume del que te hablé antes y casi me rompo la pierna al entrar en él. No sé qué me pasó, pero me acerqué y encontré esta cosa. Tal vez esté conectado con este monstruo de alguna manera. No puedo decirlo con seguridad. Espero que te ayude y espero por Dios que esa cosa no vaya por ti también. Con cariño, Kenneth». No vi a Julia durante unos días, pero acordamos reunirnos en casa de Agatha el fin de semana. Llevé ese colgante conmigo a todas partes y pensé que se lo mostraría y tal vez averiguaría más al respecto. La tienda tenía algunos clientes, así que nos sentamos en la parte de atrás y esperamos a que se fueran bebiendo café y charlando para pasar el tiempo. Cuando ella cerró por el día, saqué el colgante y se lo entregué a Agatha. Le pregunté si lo había visto antes. Ella sacudió la cabeza y parecía desconcertante por ello. Julie le echó un vistazo y parecía pensar mientras le daba la vuelta en sus manos. Se iluminó con la realización y rápidamente sacó un libro de su bolsa de mensajeros. Dijo que los símbolos eran de tribus nativas americanas, probablemente de varias tribus, y que había visto algunos similares antes. Mientras hojeaba el libro, explicó que era un libro de historias de fantasmas nativos menos conocidas, cuentos que pensaban que eran solo ficción, historias mezcladas entre el pueblo de las tribus y los de los primeros colonos, pero al ver ese colgante le recordó el último capítulo que leyó. Mientras daba la vuelta a la página, señaló una imagen con varios símbolos que se parecían a los del colgante. Parecía que el colgante podría haber sido pensado con una forma de conducir o atrapar pensamientos malignos. Desenterraban un agujero y luego tiraban una mezcla de miel fermentada y puré de flores en él antes de dejar caer el colgante y enterrarlo de nuevo.
Utilizan esto como una forma de sellar los espíritus de los hombres asesinos, los chicos malvados y las almas despreciadas, leyó Julia. Parecía que creían que los pensamientos de alguien con gran ira podían manifestarse en algún tipo de monstruo. Yo froté el trozo de cobre entre el dedo y el pulgar y pensé mucho en lo que nos estaba diciendo. Pero si lo enterraron, ¿cómo podría volver a abrir el agujero? ¿Qué hizo que apareciera una y otra vez? Mientras pasaba varias páginas, de repente jadeó y Agatha se cubrió la boca para evitar la arcada. Miré el libro y vi en la página una ilustración grotesca del demonio que me había perseguido todo este tiempo. Su sonrisa me enojó, esa sonrisa de porquería. Yo la había visto varias veces. Me burlé del libro cuando Julia lo cerró, así que esta cosa era una manifestación de malos pensamientos. Supongo que por eso se aferró a mí, pero ¿qué hizo que existiera en primer lugar? Agatha preparó una olla grande de café y Julia simplemente lo aceptó. Vimos los registros históricos durante horas y horas tratando de descubrir un posible origen de esta cosa. Alrededor de las 2 de la mañana, finalmente rompimos y encontramos un registro de campamento maderero que se estableció aquí. El campamento no duró un año antes de que ocurriera la tragedia. La mitad de los madereros fueron eliminados y el resto se vio obligado a unirse y a eliminar al único hombre responsable. Informaron que fue capaz de levantar a los otros hombres del suelo y echarlos a un lado como leña, y que se necesitó 7 navajas para quitarle completamente la cabeza. Después de haberle quitado la cabeza, dijeron que su cara todavía sonreía de una manera maníaca, como si le estuvieran tirando de las mejillas a las orejas. Cuando lo enterraron, recordaron que toda la zona comenzó a oler a flores frescas, aunque no había ninguna cercana. Nos dimos cuenta de que debieron haber perturbado uno de estos sitios rituales y han hecho que esto se manifieste. Mientras miramos a través de los años posteriores a eso, no notamos nada durante un par de décadas y luego apareció un caso de crimen. Un cazador que acampó ahí llegó a casa para encontrar a su esposa y a un compañero de trabajo sin vida. Fue acusado del crimen después de que se determinara que los eliminó después de atraparlos teniendo una aventura. Una década más tarde, los compañeros de escuela de un niño fueron eliminados en una fiesta de pijamas. El chico fue encerrado en un asilo y más tarde lobotomizado, que se cree que estaba incurablemente trastornado. 20 años después, una joven es enviada a prisión después de que sus 2 amigos fueran encontrados destripados en un camino de tierra. Luego sucedió el incidente con Kenneth. El último caso fue el del crimen de mis propios padres. Me sentía enfermo, cansado y mentalmente sobrecargado. Agatha nos invitó a su pequeño departamento a dormir. Estábamos demasiado cansados como para conducir a casa sanos y a salvos. Julia y yo nos abrazamos en su sofá plegable y me quedé profundamente dormido. Debió haber sido mediodía cuando me desperté. Ella todavía estaba dormida en mis brazos, pero sonaba como si Agatha estuviera despierta y dirigiendo su tienda abajo. Corrí mis manos por la espalda de Julia y la acerqué a mí con un abrazo. Temía perder todo lo normal que había logrado recuperar. Se despertó unos minutos más tarde y por primera vez desde que empezamos a salir en serio, me besó. Yo sonreí, la apreté con fuerza y sentí que algunos de mis miedos se alejaban. Nos duchamos juntos y nos vestimos, luego nos unimos a Agatha en su tienda. Entre los clientes discutimos lo que deberíamos hacer en todo caso. Agatha era inflexible en exorcizar a este demonio. Julia y yo, por otro lado, estábamos legítimamente aterrorizados. Fuimos de un lado a otro y Agatha sacó varios libros y señaló múltiples rituales con lo que estaba familiarizada y comenzó a influir en Julia a su lado. Julia comenzó a mirar el libro que tenía Noche de nuevo para ver si había algo en detener a una criatura tan vengadora, enojada y tan antigua. A medida que se acercaba el anochecer y llegaba la hora de irme, me empujaron a aceptar llevarlos al lugar del búnker. Se decidió que esa zona
taberna era el lugar más probable desde que el demonio se había manifestado. Antes de irnos, Agatha empacó un kit de artículos estereotipados como velas, sal, tiza, colgantes, incienso y cristales. Julia empacó algunos libros sobre los rituales que decidieron que sería mejor probar y comenzamos nuestro viaje por el lugar. Solo pudimos conducir hasta el sitio y teníamos que abandonar el coche a la mitad de camino hacia el bosque. Llevábamos lámparas brillantes y caminamos el resto del camino. Sentí una sensación de temor que se avecinaba cuando nos acercamos al antiguo refugio y empecé a sudar y sentir frío. Una vez en el lugar colgamos tantas linternas como pudimos, iluminando el área brillantemente. Agatha y Julia comenzaron a poner líneas de sal, a colocar velas mientras jugueteaba con el colgante, sosteniendo que una presencia espeluznante ya se estaba acercando. Agatha y Julia estaban en el lado opuestos el uno de la otra, creando un gran círculo cuando una repentina ráfaga de viento cortó entre los árboles y extinguió la mitad de las linternas. Julia gritó primero y empecé a moverme hacia ella. Luego Agatha gritó y me azoté a la cabeza para tratar de verla. Ambas chicas estaban tumbadas en el suelo, inmóviles, y sentí como si se me hubiera caído el estómago. Escuché un alto gruñido que me rodeaba rápidamente y una luz de linterna se volvió a un extraño tono de naranja rojizo. Mientras escaneaba los árboles, me quedé congelado cuando vi a esta cosa agachado y arrastrándose hacia mí. También se detuvo cuando cerré mis ojos en él. Luego se movió lentamente hacia adelante, estirando sus extremidades, hasta que prácticamente estaba caminando hacia mí. A medida que se acercaba, el dulce olor a flor se volvió repugnante y pútrido. Su sonrisa era tan amplia como siempre y cuando se puso a un pie de mí simplemente se detuvo. Mientras estaba ahí mirándolo fijamente, el olor se convirtió en algo metálico. Olía a sangre. No sabía qué más hacer. Realmente no había prestado atención a los rituales de los que hablaban. Yo le dije que se fuera. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia atrás y hacia un lado. Luego su boca se abrió y se rió. Se rió de mí por decirle que se marchara. Sin embargo, yo me mantuve firme y lo repetí exigiendo que desapareciera, pero la cosa se rió más y más fuerte. Se estaba balanceando un poco hacia adelante y hacia atrás. Empecé a enfadarme porque se estaba burlando de mí. Apreté los dientes y tuve ganas de darle un puñetazo en su tonta cara. Se agachó y se sentó un poco, balanceándose sobre sus piernas, y estiró los brazos. En un destello de movimiento llegó tanto hacia adelante como hacia atrás, agarrando a las chicas, levantándolas y arrastrándolas hacia nosotros. Las sostuvo justo debajo de los brazos, cerca de sus costados, y se rió. «Es delicioso. ¿No se siente bien? ¿Que esto no te hace feliz? Vamos, sé que quieres que no me vaya». Su voz era sorprendentemente suave, pero profunda, y parecía venir de detrás de mi cabeza en lugar de su boca abierta. Debajo a Agatha, poniendo un pie sobre ella, y luego se centró en Julia. Pasó un dedo por su camisa, la abrió antes de desecharla y luego pasó a arrancarle los pantalones. Le grité que se detuviera. Yo me negué a dejar que le quitara toda la ropa, pero simplemente me miró mientras continuaba. Cuando Julia estaba completamente sin ropa, la bajó, la pisó y luego procedió a hacerle lo mismo con Agatha. Una vez que ambas mujeres estaban sin ropa, las recogió de nuevo y jugó con ellas. Las rebotaba alrededor como si un niño jugara con muñecas, moviéndolas de un lado a otro. Él hizo estos ruidos agudos, lo que supongo que fue su intento de hablar de chicas sin sentido. Giró la cabeza hacia mí y su sonrisa parecía crecer. Esta cosa se estaba burlando de mí otra vez. Enrosqué los puños de ira y tensé mi cuerpo, pensando en enfrentarme a este demonio y golpearlo con mis propias manos. En una fracción de segundo desapareció y las chicas cayeron al suelo. Me adelanté para tratar de atraparlas, pero sentí que me ardían las manos calientes en sus hombros. Yo me detuve congelado. Ahora estaba detrás de mí respirando por mi cuello. Sentí una sensación resbaladiza y húmeda en la parte posterior de mi cuello y sentí que los dientes afilados se cepillaban ligeramente contra mi piel. Me estremecí de vuelta y tiré el codo hacia atrás. Para mi sorpresa, golpeé carne dura y densa mientras golpeaba al monstruo.
Giraba rápidamente y vi que simplemente se quedaba ahí golpeando ligeramente de un lado a otro, aparentemente aturdido. Vi mi punto de vista y lo tomé. Tiré otro puñetazo tras puñetazo y lo golpeé en la cara y el cuello. Él gruñó y me gorgoteó antes de desaparecer de nuevo. Yo me puse de pie jadeando, con los puños adoloridos y con adrenalina bombeando. Lo escuché reír de nuevo, solo en sonido que venía de todo a mi alrededor. Me giré lentamente para tratar de detectarlo, pero sentí que la tierra cedería bajo mis pies. Fui tirado hacia abajo, más allá de la suciedad suave y húmeda, en un agujero húmedo y caliente que olía a podrido, dulce y sangriento a la vez. Casi vomito y sentí que sus manos del bastardo andaban a tientas por todas partes. Me sacudió los hombros, me tiró de los tobillos, me abofeteó la cabeza, me dio palmaditas en el vientre e incluso me agarró la entrepierna. Yo me enfadé más y esta cosa simplemente siguió jugando conmigo, burlándose de mí y burlándose de mí. Finalmente yo grité: ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya cállate! Y esa cosa se detuvo. El silencio llenó la pequeña cámara en la que estaba y empecé a perder el sentido del tiempo. Finalmente lo escuché respirar de nuevo, respiración lenta y tranquila. Es odioso, pero no tienes a nadie a quien odiar. ¿Por qué no encuentras a alguien a quien odiar? Podría ser cualquiera en absoluto. Nadie tiene que saber que los odias, pero desaparecerá pronto. Dime a quién odias y yo te juro que... Solo dame su nombre, dámelo. Yo lo consideré. Cualquiera sería tentador. Había mucha gente mala en este mundo, gente que me disgustaba y que muy pocas personas la estimarían. Sin embargo, ¿realmente podría darles de comer a esta bestia? ¿Realmente podría condenarlos a un destino como este? Caí de rodillas, caí hacia adelante y cavé mis manos en la tierra. Sentí que se cernía sobre mí susurrando, casi cantando, como algo así como rogar por más odio, por más ira. Presionó su cuerpo contra el mío, se envolvió a mi alrededor y rogó en mis oídos. No tenía el control. Cuanto más me enfadaba, más me jodía. Finalmente llegué al punto en el que sabía que podía alimentarse de mí, y ahora quería levantar la ira de mis poros. Me estremecí mientras se aferraba a mí y empecé a enderezarme por el hedor del pozo en el que estaba. Mi mente giró y me sentí mareado y contemplé lo que era correcto. ¿Realmente debería ceder a los malos pensamientos y seguir este camino, dejando que esta cosa me siga como un perro callejero? ¿Podría vivir conmigo por cualquier eliminación que envíe a cometer esta cosa? Sin embargo, yo podría ser mejor que eso. Podría deshacerme de la gente realmente mala. ¿Que eso no sería bueno para el mundo? Yo me cegué mientras la luz del sol me atravesó los párpados. Yo me di la vuelta sobre la hierba y las hojas muertas y me senté. Agatha y Julia se sentaron a solo unos metros de distancia. Su ropa, toda destruida, se cubrió sobre ellas lo mejor que pudieron. Cuando se dieron cuenta de que estaba despierto, Julia prácticamente saltó a mis brazos y me besó. Ella empezó a llorar. Agatha vino y me ofreció una taza de papel de café instantáneo. Me dijeron que se despertaron a mitad de la noche para encontrarse sin ropa y me extendieron con los ojos en la cabeza. Cuando me tocaron, grité de una manera horrible y me convulsioné un poco y luego me quedé quieto de nuevo. Murmuré y gemí y pensaron que la cosa me había poseído. No sabían qué hacer, así que esperaron a ver si me iba a despertar. Preguntaron si el demonio se había ido ahora, si yo lo había derrotado. Simplemente asentí con la cabeza y Julia me abrazó fuerte de nuevo. Agatha parecía un poco recelosa de mi afirmación, pero lo aceptó y dijo que deberíamos limpiar y dirigirnos a casa. Ese era el lugar más cercano. Mis tíos habían ido durante la semana en un viaje de aniversario, por lo que las chicas podrían conseguir ropa sin rasgar, sin demasiadas preguntas. La vida desde entonces ha sido buena.
Me gradué de la universidad. Julia y yo hemos estado viviendo juntos. Ahora trabaja en la tienda de Agatha y me hice cargo de la granja cuando mis tíos se retiraron a otro estado. El mundo parece convertirse en un lugar más agradable cada día. Después de todo, no siempre tienes la oportunidad de pactar con tu alma con un ser tan antiguo como la existencia misma. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music